Tormenta, Historia 2. El día que el cielo habló a la tierra. Parte y el desierto que revela. El mar había cerrado sus aguas, y el pueblo de Israel se encontró, por fin, sin cadenas. Pero cuando la euforia se disipó, la libertad se sintió como un abismo. Ante ellos se extendía el desierto, un océano de arena y silencio. El sol caía sin piedad, y la esperanza, como el agua, comenzaba a escasear. Cada paso alejaba al pueblo de Egipto, pero también lo alejaba de todo lo conocido. El murmullo de la multitud se convirtió en queja. ¿Dónde está el Dios que abrió el mar? Nos sacó para morir aquí. Moisés miraba al cielo. Su fe no era una llama constante, sino una lucha diaria. Sabía que la libertad no era un lugar, sino una prueba. Y Dios, fiel a su enseñanza, no los alimentó con abundancia, sino con dependencia. Cada mañana, el pueblo encontraba sobre el suelo un rocío misterioso. Era dulce, frágil y suficiente. Moisés lo llamó maná. Y con esa dádiva comenzó la lección del desierto. Que el pan del cielo no se acumula, solo se confía. El pueblo comía, pero seguía dudando. Y en cada duda, el cielo preparaba una respuesta. Parte 2. El monte de fuego. Un día, el camino los condujo hasta los pies de un monte majestuoso, el Sinaí. Sus cumbres tocaban las nubes, y sus rocas parecían latir con vida. Dios había elegido ese lugar para hablar, no a un hombre, sino a un pueblo entero. Cuando Moisés ascendió, el aire se volvió denso, el cielo rugió, y el fuego descendió. El monte temblaba como si la tierra misma temiera escuchar la voz de su Creador. Y entonces, en el silencio entre relámpagos, Dios habló. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. El pueblo, reunido al pie del monte, escuchó con temor. El cielo dictó palabras que no eran solo mandamientos, sino un pacto eterno. No adorar ídolos, no mentir, no robar, no matar, no deshonrar, no codiciar. Cada palabra era una semilla de libertad interior. Porque Dios no solo quería un pueblo libre de cadenas, sino libre de la oscuridad del corazón. Moisés, envuelto en luz, descendió del monte con las tablas de piedra. En ellas estaban grabadas las leyes que harían del caos una nación, y de los esclavos, un pueblo santo. Pero mientras él hablaba con Dios, abajo, el pueblo había perdido la paciencia. El miedo al silencio se transformó en idolatría. Fundieron oro y levantaron un becerro brillante, símbolo de la vieja esclavitud. El sonido del tambor y la danza del error llenaron el valle. Cuando Moisés descendió y vio aquello, su alma se quebró. Las tablas se rompieron contra las rocas, como símbolo de un pacto traicionado. El pueblo cayó. Habían visto al mar abrirse, al cielo hablar, y aún así habían dudado. La fe, sin obediencia, era como un eco sin voz. Parte 3. El Dios que no abandona. Pero Dios no los abandonó. Moisés, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas, subió una vez más al monte. Durante 40 días ayunó, oró y suplicó. Si has de destruirlos, bórrame también a mí de tu libro. Porque no puedo vivir sin tu presencia. El cielo guardó silencio, y luego respondió con misericordia. Haré un nuevo pacto contigo, Moisés. Mi presencia irá con este pueblo, y te daré descanso. Moisés bajó del monte con un rostro que brillaba tanto que el pueblo no podía mirarlo. Era la luz de quien ha estado cara a cara con Dios. El campamento volvió a levantarse, pero algo había cambiado. Los hebreos ya no eran solo esclavos libres, eran un pueblo en formación. El fuego que guiaba por las noches y la nube que cubría por el día eran la señal visible de un Dios invisible que caminaba con ellos. El desierto, que al principio fue prueba, ahora era escuela. Cada piedra, cada tormenta, cada silencio, los enseñaba a depender, a esperar, a creer. Parte 4. El arca y la promesa. Bajo la dirección divina, Moisés mandó construir un santuario portátil, el tabernáculo. Era sencillo por fuera, pero dentro moraba la presencia del Altísimo. Entre dos querubines de oro, en el arca del pacto, se guardaron las nuevas tablas de la ley. Cuando la nube descendía sobre el tabernáculo, el pueblo sabía que Dios estaba allí. Y cuando la nube se levantaba, era señal de que debían seguir caminando. La vida de los israelitas se convirtió en una danza entre la fe y la obediencia. A veces caían, a veces dudaban, pero siempre volvían al Dios que no los soltaba. Moisés, envejecido por la gloria, se sentaba cada noche frente a la tienda del encuentro, mirando el fuego que ardía sin consumir.
Y mientras el viento del desierto soplaba, recordaba las palabras que lo habían cambiado para siempre. Yo estaré contigo. La fe ya no era una promesa lejana, sino una presencia constante. El pueblo comprendió, poco a poco, que la verdadera libertad no es escapar del faraón, sino aprender a caminar con Dios. El Sinaí quedó atrás, pero el eco de aquella voz seguiría resonando en generaciones futuras. Dios había hablado, y su palabra se había grabado no solo en piedra, sino en corazones. Y mientras las estrellas brillaban sobre el desierto, Moisés entendió la esencia del viaje. No se trataba solo de llegar a una tierra prometida, sino de ser transformados por el camino. Porque el cielo no habló solo para ser escuchado, sino para enseñar al hombre a responder.